Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a nuestro estudio manual ¿Qué hacer? El tema de hoy es ¿a quién le pido un consejo de sabiduría? Es por eso que es importante que el día de hoy pongamos mucha atención en este consejo que el Señor nos va a dar por medio de su palabra, y es por eso que te pido que nos pongamos en oración y pongamos todo en los pies del Señor. Oremos. Gracias, Señor, por esta tarde, por este tiempo que tenemos para poder levantar esta oración de agradecimiento y de amor a ti. Y como siempre, Señor, te agradecemos que podamos nosotros seguir adelante enseñando tu palabra, y que tú, Señor, seas quien obre tu Espíritu Santo en el corazón de todos aquellos que oyen por redes sociales este mensaje. Te bendecimos, te glorificamos, Señor, y te pedimos que tú muestres y reveles a todos aquellos lo que tú, Señor, ya tienes establecido para que haya un cambio real y verdadero de vida en nosotros y en todos los que nos ven por redes sociales. Le damos gracias en el bendito nombre que es sobre todo nombre, tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, pues como siempre, bienvenido. Le damos gracias al Señor por sus vidas y vamos a comenzar en este libro tan importante, la palabra de Dios, que es el libro de Proverbios. Y todos sabemos que el libro de Proverbios es una fuente de sabiduría para la vida diaria y la dirección para nuestras vidas. Es por eso que yo quiero invitarlos a todos ustedes para que recibamos el consejo de la palabra de Dios y podamos ponerlo en práctica. Este estudio, amados hermanos, nos habla directamente a nuestro corazón para que podamos encauzar nuestra vida y la llevemos a un buen fin. En el libro de Proverbios encontramos instrucciones que nos muestran cómo vivir una vida plena y satisfactoria. Y en Proverbios 19:20, que va a ser nuestro versículo guía, nos aconseja escuchar la voz de Dios y aceptar las correcciones que el Señor quiere hacer en nuestra vida si queremos ser sabios para llegar a la vejez. Y nuestro versículo guía, como les dije, es Proverbios 19:20 y dice así: escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Esta palabra, la primera de nuestro versículo, escucha, significa que pongamos atención en lo que Dios quiere mostrarnos, en lo que Dios quiere hablarnos. Dice el versículo, escucha el consejo. Y esta palabra consejo, viéndolo en el original, significa asesoramiento, adquirir prudencia. Nosotros adquirimos prudencia cada vez que recibimos el consejo de Dios. Pero, ¿qué es la prudencia? A su vez, entendemos que prudencia es discernir en todas circunstancias nuestro verdadero bien. O sea, aquí es donde podemos entender cuál es el camino que nosotros debemos de seguir. Y también discernir qué rumbo vamos a tomar, hacia dónde vamos a caminar, cuáles van a ser nuestras acciones y cómo las vamos a realizar. Por eso la palabra de Dios es tan importante, porque nos da la dirección completa y cómo debemos de hacerlo. También este versículo nos dice, escucha el consejo y recibe la corrección. Nosotros tenemos que aprender a recibir la corrección. Y esta palabra corrección significa consejo también, enseñanza, instrucción, reprensión, advertencia, restricción, disciplina. Es por eso que cuando dice recibe la corrección, tienes que recibir el consejo, la enseñanza que Dios quiere para tu vida, para que hagas un cambio de dirección hacia donde estás caminando, que tal vez sea un camino equivocado, que te dejes instruir por la palabra de Dios y que, pues sí, en ciertos momentos el Señor va a redarguir nuestro corazón, va a venir una reprensión y nos va a decir eso que estás haciendo está mal hecho, regresa al camino. Y nos advierte, además eso es maravilloso porque por medio de su palabra podemos estar advertidos, por ejemplo, de los tiempos que estamos viviendo y qué es lo que tenemos que hacer porque nosotros somos hijos de Dios. Recuerden que un hijo de Dios es el que ha recibido a Cristo en su corazón, que lo ha declarado como su único y seguro Salvador, que lo declara con su boca y reconoce que Él no murió en la cruz, sino que Él resucitó al tercer día y que Él ahora está sentado a la derecha del Padre
y Él intercede por nosotros, sus hijos. Es por eso que recibir la corrección también significa, esto es muy importante, el corregir, por ejemplo, la mentalidad de los adultos y de los jóvenes con respecto a ciertas situaciones que se están viviendo hoy en día, por ejemplo, el alcohol, las drogas, el cigarro, las desviaciones, las mentiras, el adulterio, la violencia, etc. Todo esto lo podemos unir y ver que realmente necesitan, dice el Señor que necesita el mundo tener la corrección de parte de Él. Es decir, nos está advirtiendo, nos está instruyendo, nos dice que tenemos que, ante todo, entender el consejo que el Señor quiere darnos. Pero, ¿qué es escuchar el consejo? El original de escuchar es poner atención y dejarse asesorar, es ser prudente de quien recibes consejo. O sea, nosotros debemos ser, ante todo, estar atentos a escuchar el consejo, obviamente, amados hermanos, que viene de Dios. Y en Proverbios 3:5 nos da el Señor una dirección muy clara, que es algo muy importante que lo leamos, Proverbios 3:5, 3:6 y 3:7. Voy al 3:5. Dice el Proverbios en 3:5, dice, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, en lo que tú crees que es lo que debes de hacer. No te apoyes en esto, sino apóyate en el consejo de Dios, en que Él te está dando la dirección correcta. Y dice en el versículo 6, reconócelo en todos tus caminos, y dice, y Él enderezará tus veredas. O sea que cuando uno va caminando por un camino que no es el correcto, el Señor, si tú te acercas a Él y lo buscas de todo tu corazón, Él va a enderezar tu camino. Y en el versículo 7 dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Dios y apártate del mal. El Señor te está hablando con toda claridad que no nos creamos que lo que nosotros estamos haciendo está bien. Muchas veces estamos sumamente equivocados y cuando nos equivocamos el Señor te dice en este versículo, no seas sabio en tu propia opinión, porque muchas veces creemos que ni llevamos bien a nuestra familia como nosotros pensamos. Muchas veces el esposo habla mal de la esposa o la esposa habla mal del esposo, apoyándose en su opinión, que esas son las opiniones que para él o para ella son las correctas, pero el Señor te dice, teme a Dios y apártate del mal. O sea que veamos qué es lo que el Señor habla en su escritura y por medio de eso tomemos dirección y no sigamos, pues hasta eso podría causar divisiones en las familias. Una de las cosas más importantes, amados hermanos, que podemos hacer para crecer en sabiduría es escuchar el consejo de Dios por su palabra, porque la palabra de Dios es la que nos habla. Porque cuando nosotros escuchamos la experiencia o las experiencias y sabiduría de lo que dice su palabra, de los testimonios de vida ahí escritos, podemos nosotros aprender experiencias de todos aquellos hombres que nos legaron su testimonio, ya sean éxitos, derrotas o fracasos. Y como lograron, también es importante conocer cómo lograron levantarse de la adversidad. Y para mí levantarse de la adversidad significa éxito, éxito. ¿Por qué? Porque es lo que el Señor quiere, que nosotros entendamos y comprendamos lo que la palabra de Dios nos dice y hagamos lo correcto delante del Señor, evitando así pues cometer los mismos errores que ellos cometieron. La Biblia resume un sinnúmero de consejos a escuchar y para poner en práctica en nuestro diario vivir, amados hermanos. Y la habilidad de escuchar el consejo es muestra de humildad y disposición para aprender de otros. Es por eso que es importante que oigamos y veamos lo que la palabra de Dios nos dice y que tomemos verdaderamente el consejo y lo pongamos en práctica para no volver a caer o no caer en errores. Esto nos va a ayudar en nuestra vida diaria y nos va a hacer más sabios en nuestra vejez, lo dice el versículo. Y nosotros aceptaremos la corrección, que pues sí, puede ser difícil, pero es esencial si queremos crecer y mejorar como personas. A menudo, amados hermanos, nuestras propias percepciones y pensamientos pueden limitarnos y llevarnos por un camino equivocado. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que ese es el camino que deberemos de tomar, pero muchas veces no es un camino de vida, lo dice su palabra, sino es un camino de muerte.
Por eso es importante que tengamos abiertos nuestros ojos y estemos atentos a la corrección, al consejo que por la palabra de Dios recibimos. Cuando aceptamos la corrección y el consejo, podemos identificar nuestros errores y debilidades. Qué importante es que de pronto estás leyendo su palabra y dices, ah, caray, efectivamente aquí es donde yo estoy cometiendo un error y sí, también tengo esta debilidad. Y entonces nosotros podemos trabajar en esos errores, en esas debilidades y empezar a mejorar nuestra vida. Y así podremos vivir una vida más plena y satisfactoria. Ahora vamos a ver un ejemplo de un rey que se equivocó al no oír el consejo sabio. Miren, vean lo que dice la palabra del Señor. Primera de Reyes 12, vamos a leer del 3 al 13 y vamos a ir entendiéndolo. En el versículo 3 de Primera de Reyes 12, dice la palabra así: vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo, versículo 4, tu padre, que en este caso es Salomón, agravó nuestro yugo más ahora. Disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Aquí el pueblo se une y viene a hacer un pedimento al futuro rey Roboam y le dice que le disminuya algo de la dura servidumbre que su padre dio o puso en el pueblo. Y en 1 Reyes 12:5 contestó Roboam, y él les dijo, idos, y de aquí a 3 días volver a mí, y el pueblo se fue. Versículo 6, entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos. Pongan atención en esto, es muy importante. Pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que yo responda a este pueblo? Dice Roboam. Y ellos le hablaron diciendo, y este es el versículo clave, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirviereis, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Aquí los ancianos están dando un consejo verdaderamente de edificación en el que habla que debemos de ser servidores del pueblo y servirles y responderles y hablarles siempre con buenas palabras. Y ellos, la promesa es que ellos te servirán para siempre. Ese era el consejo de los ancianos a Roboam. Y en el versículo 8 dice, pero, hay siempre un pero, ¿verdad? Pero él dejó que los ancianos, que el consejo que le habían dado, y pidió consejo a los jóvenes. Esos jóvenes que nosotros consideramos que en este caso, pues verdaderamente son personas sin experiencia, que les había criado con él y estaban delante de él, o sea, eran amigos de Roboam. Versículo 9, y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo? Los añadió como consejero, que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo de tu padre, puso sobre nosotros. Y en el versículo 10 dice, entonces los jóvenes que se habían criado con él, respondiendo diciendo, así hablarás a este pueblo. O sea, aquí los jóvenes estaban tomando podremos decir, el lugar del rey. Así hablarás a este pueblo. Le estaban prácticamente dando un mandato que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo, así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Versículo 11. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y el consejo que puso en práctica, en lugar de ser el consejo de los ancianos, Roboam puso el consejo de los jóvenes. Y vemos en el versículo 13 la respuesta al pueblo. Versículo 13. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Qué tremenda contestación para ese pueblo que vino para pedirle que le bajara un poco el castigo que había tenido por parte de Salomón, y el nuevo rey, en lugar de decirles con amor, como habían dicho los ancianos, que les sirvieren, que les hablara
verdaderamente como debían de contestarles, y les contestó de una manera agresiva. Y entonces, ¿cuál fue el resultado de no oír el consejo sabio? Pues que se dividió el reino de Israel. Esto es lo que trajo, y lo que trajo fue una división por no haber oído el consejo sabio de los ancianos. Cuando somos jóvenes, a menudo creemos que tenemos todas las respuestas y que no necesitamos escuchar a los demás. Así piensan los jóvenes. Sin embargo, a medida que va uno envejeciendo, nos damos cuenta de la sabiduría que tienen las personas mayores y de la importancia de haber escuchado sus consejos y correcciones. Un joven que acepta la corrección estará mayor preparado para enfrentar los desafíos de la vida y llegará a ser sabio en la vejez. Es esencial que apliquemos el consejo de Proverbios 19:20, amados hermanos, en nuestra vida diaria, que se escuche el consejo y que lo recibamos. Si queremos crecer y madurar en sabiduría, necesitamos ser humildes y estar dispuestos a aprender de los demás. Debemos estar abiertos a ser corregidos y entender todo como una oportunidad para crecer y mejorar. Pero ¿cómo hacerlo? Una de las preguntas más comunes es ¿cómo podemos saber cuándo debemos de escuchar el consejo de Dios y de los ancianos de la iglesia? La respuesta es muy simple, siempre. Siempre debemos de tomar consejo de la palabra de Dios, y si tú tienes tus pastores que el Señor te ha puesto en tu iglesia, pues deberás de recibir los consejos. Incluso muchas veces, si no estamos de acuerdo con el consejo, que muchas veces no es lo que queremos oír, porque no es lo que para nosotros debemos de hacer. Pero la palabra de Dios es clara. Si tú la obedeces, el Señor te va a bendecir. Es por eso que hoy te digo que la sujeción va a traerte bendición. Otra duda común es cómo podemos aceptar la corrección sin sentirnos avergonzados o humillados. La clave es que la corrección es una oportunidad para crecer y mejorar en nuestro estilo de vida. Si cambiamos nuestra perspectiva y pensamos en la corrección como algo positivo, estaremos más dispuestos a aceptarla y aprender de ella. Es por eso que, amados hermanos, el Señor nos está hablando claramente lo que deberemos de hacer. Concluimos. Escuchar el consejo y aceptar la corrección son actitudes esenciales para crecer en sabiduría en un hijo de Dios. Si queremos ser sabios en nuestra vejez, necesitamos estar dispuestos a aprender de los demás y aceptar la corrección como una oportunidad para crecer. Y no decirnos a nosotros mismos, yo sé cómo hacerlo, y terminar equivocándonos. Fíjense que Proverbios 13:13, nueva traducción viviente, nos da un consejo claro. Dice así: los que desprecian el consejo buscan problemas. Los que respetan un mandato tendrán éxito. Es por eso que yo te pregunto a ti, ¿tú escoges el éxito o los problemas? Amados hermanos, es así como podremos vivir una vida plena y satisfactoria y llena de sabiduría, oyendo los consejos que nunca fallan, los de Dios, y que están escritos en su palabra, la Biblia. Podemos decir no a la corrección o al consejo de Dios. Tú tienes libertad para escoger, pero recuerda, Proverbios 4:13 te dice, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, gracias por tu palabra, gracias porque cada proverbio es sabiduría para nuestras vidas, Señor. Y tú nos dices, Padre, que nosotros no debemos de despreciar los consejos que vienen de parte tuya, porque entonces adquiriríamos problemas. Pero si te respetamos en el mandato de tu consejo, lo que tú nos dices, Señor, vamos a tener éxito. Gracias, gracias por tu palabra. Vamos a retener este consejo, no lo vamos a dejar ahí guardado, sino que lo vamos a poner en práctica, y por eso esa será nuestra vida, guardarlo en nuestro corazón, que es lo más importante. Y a ti, que nos ves por redes sociales, si tú quieres recibir a Cristo en tu corazón y comenzar una nueva relación verdadera con el Señor, yo te invito a que hagas esta oración junto conmigo. Dile al Señor así: Señor, no sé, yo me entrego a ti, te pido perdón porque no he entendido realmente tu palabra. Tu proverbio que me has dado hoy, Señor, es claro, debo de escuchar
tu consejo, Señor, y tu corrección para que en la vejez yo pueda llegar a ser sabio y pueda darle consejos a mis hijos, a mi esposo, a mi esposa, al esposo, perdón, a mi esposa, y también, Señor, a los hijos y a los hijos de mis hijos. Gracias, Señor, porque solamente así podremos crecer espiritualmente. Bendigo tu nombre, te glorifico, reconozco a tu Hijo Jesucristo como mi único y seguro Salvador y declaro que Él es el camino, la verdad y la vida. Y que ahora, Señor, yo decido seguir ese camino porque sé que tu Hijo Jesucristo murió en la cruz, pero Él resucitó al tercer día. Él ya no está en la cruz, sino ahora está vivo. Él es Jesucristo, el único Dios verdadero. Lo reconozco como mi único y seguro Salvador. En el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amados hermanos, que Dios los bendiga. Si Dios lo permite, nos veremos en el próximo estudio y que el Señor conceda los deseos de sus corazones. Bendiciones.